A ver, ¿qué pasa con esa reseña de una estrella que dejamos alguna vez, frustrados después de una mala experiencia con una entrega de comida? Pues hoy vamos a meternos justo en eso, cómo los servicios de delivery usan inteligencia artificial para, literal, bucear entre millones de comentarios y entender qué es lo que de verdad está saliendo mal. Seguro que esta queja nos suena familiar. Es súper simple, va al grano, y la verdad se entiende perfecto. Es el típico comentario que cualquiera podría poner en una mala noche, ¿no? Pero aquí es donde la cosa se complica y mucho, porque no es una sola queja. Son millones. Cada día. Por todos lados. Para una empresa, esto es como querer escuchar un susurro en pleno concierto de rock. O sea, ¿cómo le haces para encontrar lo importante entre tantísimo ruido? Y bueno, el contexto aquí es importantísimo. Con la pandemia, el negocio del delivery de comida explotó. Y claro, esto no solo significó más pedidos, sino una avalancha, pero una avalancha de verdad, de comentarios de clientes, buenos y malos. De repente, analizar todo eso dejó de ser algo importante para convertirse en algo urgente. Y ojo, porque lo que está en juego es altísimo. No estamos hablando nada más de dar un buen servicio al cliente, ¿eh? Es un tema de supervivencia para la empresa. Hay casos de compañías como Sprig o Munchery que a pesar de tener muchísima inversión, tronaron. ¿Por qué? Porque no supieron aguantar las pérdidas. Queda claro que no escuchar a los clientes, pues tiene consecuencias muy reales. Ok, entonces entremos de lleno. ¿Cómo se intentó resolver este problemón de la sobrecarga de datos al principio? Los primeros intentos con tecnología fueron bastante listos, pero, como vamos a ver, tenían unas fallas importantes. La tecnología clave para esto se llama análisis de sentimiento. En pocas palabras, es enseñarle a las computadoras a leer un texto y, digamos, sentir la emoción que hay detrás. Que sepa si algo es positivo, negativo o neutral. Es como si le diéramos a una máquina un detector de humor. Al principio había básicamente dos caminos. Por un lado, los métodos basados en léxico. Imaginen un diccionario súper simple de palabras buenas y malas. Si una reseña tiene más palabras del lado malo, ¡pum!, se marca como negativa. Y, por otro lado, estaba el Machine Learning, que ya es más avanzado. En lugar de un diccionario, a la máquina se le dan miles y miles de ejemplos para que ella solita aprenda a encontrar los patrones. Pero aquí es donde la cosa se atoraba. El lenguaje humano es súper complicado, lleno de matices. Por ejemplo, la palabra ligera puede ser algo bueno para una laptop, pero para una comida, chance y no tanto. Y ni hablar del sarcasmo. Una frase tipo, ¡qué maravilla! Mi comida llegó helada justo como la quería, pues no tiene palabras negativas, pero cualquiera de nosotros entiende la queja al momento. Las máquinas, al principio, se perdían por completo con esa ironía. Bueno, pasemos a la siguiente etapa en esta historia. Apareció una tecnología muchísimo más potente, pero que trajo un problema nuevo y bastante misterioso, el famoso problema de la caja negra. Y esto que vemos aquí lo explica perfecto. Con el Deep Learning, o aprendizaje profundo, la precisión se fue hasta el cielo. De pronto los sistemas ya podían cachar el sarcasmo y el contexto con una exactitud increíble. Pero fíjense bien en el otro lado. La interpretabilidad se fue al suelo. O sea, teníamos la respuesta correcta, pero no teníamos ni idea de por qué era la correcta. Y a eso se le llama un modelo de caja negra. Podemos meter una queja de un cliente por un lado y por el otro sale una clasificación súper precisa. Pero todo lo que pasa en medio, los cálculos, la lógica, el supuesto razonamiento de la máquina, es un misterio total. Y esto no es un problema raro o de nicho, para nada. De hecho, un estudio encontró que el 77% de los modelos de inteligencia artificial que se usan en este campo son cajas negras no interpretables. O sea, la caja negra no es la excepción, es la regla. Y aquí está el meollo del asunto para el negocio. Piénsenlo. ¿Cómo una empresa va a cambiar toda su operación, toda su logística, basándose en lo que dice una máquina que nadie entiende? La confianza es la clave. Si no se puede explicar una decisión, por más precisa que sea la IA, es muy difícil que alguien se anime a implementarla. Justamente esta desconfianza es la que nos lleva al siguiente gran paso, a la tecnología que se diseñó literal para abrir esa caja negra y que podamos ver qué hay adentro. Les presento a la IA explicable, o XAI por sus siglas en inglés. Es básicamente un kit de herramientas y métodos con un solo objetivo: hacer que la inteligencia artificial sea transparente. Ojo, no es que reemplace los modelos de caja negra, para nada. Más bien, trabaja con ellos. Pensemos que es como un traductor entre el lenguaje raro de la máquina y lo que nosotros, los humanos, podemos entender. Ahora, lo interesante es cómo se logra esto. Hay dos técnicas muy populares. Una se llama LAME y funciona de una forma muy inteligente. Agarra una sola predicción
y empieza a jugar con el texto, quitando o cambiando palabras, para ver cuáles son las que de verdad le pegan más al resultado. Y por otro lado está SHAP. Este es más general. SHAP lo que hace es calcular qué tanto contribuyó cada palabra a la decisión final. Es como si al final de un partido de fútbol se le dieran puntos a cada jugador para ver quién fue el más valioso. Ok, muy bonito en teoría, pero ¿cómo funciona todo esto ya en la práctica? Vamos a ver cómo, al juntar el poder del Deep Learning con la confianza que da la IA explicable, se crea una solución que de verdad sirve para algo. Aquí está todo el caminito, paso a paso. Primero, llega la reseña. Segundo, el análisis. El modelo de Deep Learning, la caja negra, la lee y dice con una precisión increíble, esto es negativo. Pero aquí viene lo bueno. En el tercer paso, entra la IA explicable y nos dice el por qué. Nos subraya las palabras clave, hora tarde y fría. Y de repente, ¡zas! Ya no es un simple dato negativo, es información súper útil. Con eso, el sistema ya puede clasificar la queja y, como vemos al final, mandarla derechito al equipo que le toca, ya sea logística o el restaurante mismo. Y el resultado final es algo así. En lugar de tener un mar de quejas sin sentido, la empresa ahora tiene categorías bien claras y ordenaditas. Ya pueden ver patrones. A lo mejor se dan cuenta de que el 20% de las quejas son por tiempo de entrega y otro 15% por calidad de la comida. Y con eso, ahora sí saben exactamente dónde tienen que meterle mano. Así que, para resumir, el punto clave es este. El sistema transforma las quejas, que antes eran un dolor de cabeza, en una verdadera ventaja. Convierte todo ese ruido de clientes en un mapa súper claro de cómo mejorar el negocio. Y todo esto nos deja con una pregunta bastante interesante para el futuro. Ya vimos cómo la IA explicable está cambiando la forma en que las empresas entienden a sus clientes. Pero esto, la verdad, es solo el principio. Conforme le demos más poder a la IA para tomar decisiones importantes, no solo en negocios, sino en cosas como medicina o justicia, la necesidad de poder exigirle una explicación va a ser cada vez más importante. La pregunta ya no es tanto qué puede hacer la IA, sino cómo nos aseguramos de entender por qué lo está haciendo.